Ahora mismo estoy en lo que puede ser la propiedad más extraña de las que llegó a tener el capo. A esta cárcel llegaron a venir personas muy famosas de la farándula colombiana, donde llegó a hacer todo lo que se le vino en gana, incluso matar personas. Hoy vamos a hablar de quien puede ser hasta la fecha uno de los personajes más crueles y nefastos de toda la historia de Colombia, Pablo Escobar Gaviria. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína. Lo curioso de esta propiedad es que supuestamente era una cárcel para Pablo Escobar, lo que me lleva a una pregunta. ¿Cómo hizo Pablo Escobar para lograr que esta cárcel se convirtiera en una estadía de lujo donde llegó a hacer todo lo que se le vino en gana, incluso matar personas? Fue un lugar del crimen, acá matamos personas dentro de la cárcel. Y es precisamente la historia de esta cárcel la que les quiero contar hoy. Quédense hasta el final del video. Ahora mismo estoy en lo que puede ser la propiedad más extraña de las que llegó a tener el capo. Ubicada en el municipio de Envigado, Antioquia, la cárcel de la Catedral lleva su nombre debido al mismo nombre de la vereda donde está ubicada. Pablo Escobar escogió este terreno a gusto suyo por la ubicación privilegiada que tenía, pues estamos en un punto muy alto de la ciudad de Envigado y se alcanza a ver gran parte de Medellín. Entonces esto hacía que Pablo Escobar pudiera ver quién venía a visitarlo desde abajo, con sus guardas, con un telescopio que tenía muy potente, el cual él utilizaba para saber quién venía a visitarlo. Cuando alguien subía aquí, ya Pablo Escobar lo sabía desde hace media hora, que dura más o menos la subida hasta acá. La idea con esta cárcel desde un principio para Pablo Escobar era tener un simbolismo al fin de la guerra que él estaba librando en esos momentos con el gobierno colombiano, y el trato precisamente con el gobierno liderado por el expresidente César Gaviria era que Pablo Escobar cumpliría 7 años de condena en esta cárcel, pero la cárcel sería escogida a su gusto, el terreno sería escogido por él, la construcción fue diseñada por él, todo fue a gusto de él. Y siempre hubo esa sensación de que Pablo Escobar lo único que quería era ganar tiempo y reorganizar sus cosas para seguir con la lucha y la pelea y la guerra que tenía con los carteles de Cali y con el gobierno colombiano. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el mayor narcotraficante de la historia, se entregó finalmente a la justicia en junio del año 1991, pero lo cierto es que ese proceso fue mucho más que solo... Pero algo que el gobierno colombiano no intuyó es que Pablo Escobar, más que utilizar esta cárcel para lo que era, la utilizaba como sitio de entretenimiento, donde se entraban prostitutas, donde llegaban visitas las 24 horas del día. Y esto se veía venir porque Pablo Escobar, en el tratado con el gobierno colombiano, una de sus condiciones era que él iba a escoger sus propias guardas, o sea que él mismo buscó el lugar para la cárcel, él mismo la diseñó a su gusto, él mismo tenía sus propios guardias, y lo que pasó aquí se veía venir, pues Pablo Escobar en este momento son otras personas los que controlan este lugar. Hay otros edificios encima de lo que era antes la cárcel. Esto ahora es un monasterio. Aquí voy a entrar, por ejemplo, a una habitación que se llama la de los pesebres, eso me dijeron, y hay como una especie de tipos de pesebres, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este que vemos aquí abajo, no sé si lo logran ver, según nos dijo la muchacha que trabaja acá, aquí había un hueco donde está el famoso túnel que Pablo Escobar tenía, que era una ruta de escape para salir a Envigado cuando la situación se pusiera maluca, él poder escapar y no ser atrapado. Entonces, este hueco, cuando todas las personas supieron que Pablo murió, que vinieron a buscar caletas, plata, con el deseo de encontrar millones de dólares, este túnel fue tapado, precisamente para evitar que las personas se metieran allí,
y que hicieran pues cosas no deseables. En este mural, por ejemplo, vemos algunas cosas de la cárcel. Aquí arriba hay como un plano de cómo era antes, cómo era la estructura como tal, algunas fotos de Pablo, fotos de cómo era antes la cárcel y cómo está ahora con el monasterio. Es como una recopilación de algunas fotos que hay todavía de ese tiempo. Aquí también hay como un mural donde hablan de algunas cifras de las que Pablo era famoso, pues como sus muertes, los asesinatos de personas famosas, los jueces, los políticos. Muchas personas que Pablo Escobar perjudicó en su tiempo están conmemoradas aquí en este mural. Aquí se ven algunas de las fechorías que hizo don Pablo. Por ejemplo, la bomba al avión de Avianca, la toma del Palacio de Justicia. Pues no sé concretamente si esto sea obra de Pablo Escobar, aunque no creo pues, pero está como en este mural. Aquí, por ejemplo, hay algunas cifras de los asesinatos que Pablo Escobar cometía. Por ejemplo, 623 atentados que dejaron como resultado aproximadamente 402 civiles muertos y 1.710 lesionados. 550 policías asesinados por Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Escobar pagaba en promedio 2 millones de pesos por cada homicidio de policía, o sea, era una cosa muy loca. Y es que Pablo, a pesar de ser una persona muy inteligente, con mucho poder, cometió algunos errores, tales como pues hacerse mucho más visible. Por ejemplo, a esta persona se le atribuye mucho haber sido, como se dice, el artífice de que Pablo Escobar fuera mucho más reconocido y obviamente pues más investigado, lo que llevó a que Pablo Escobar tomara represalias con esta persona y lo asesinara. Asesinado el director de El Espectador, es un periódico muy importante aquí en Colombia. Asesinado Lara Bonilla, esto era, si no estoy mal, un ministro de Justicia. Luis Carlos Galán, también asesinado de una manera, pues, como se dice, demasiado obvia. Mientras este señor hacía un discurso, fue ametrallado delante de miles de personas. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. La verdad, pues, este homicidio no está, como se dice, muy comprobado que haya sido obra de Pablo Escobar. Es que miren, por ejemplo, esta: Escobar encabeza motín en prisión de Medellín, una bomba al edificio del periódico El Espectador. O sea, Pablo Escobar no se llevaba con juegos con ningún enemigo. Esta persona, la verdad que era una persona bastante tenaz y bastante peligrosa. Bueno, ya les mostré mucho este lugar. Vamos a seguir viendo los restos que quedan de la prisión, a ver cómo están. Vamos a contar otros daticos históricos. Una razón por la que Pablo escogió este lugar para construir esta cárcel es que está ubicada en una de las partes más altas de la montaña, teniendo un punto estratégico y una visión, como se dice, privilegiada ante cualquier amenaza que pudiera afectar a Pablo. Por ejemplo, esta torre todavía se conserva de lo que era la antigua cárcel en ese momento. Me imagino que Pablo ubicaba un guardia de su preferencia y de su confianza que estuviera revisando, que estuviera vigilando hacia abajo, viendo quién llegaba, quién se iba, y que le avisara de cualquier posible amenaza o de cualquier movimiento extraño. 15 hombres burlamos a la CIA, a la DEA y a 9.000 hombres del Ejército de Colombia y a un general del Ejército colombiano, el general Jaime Ruiz Barrera. El 19 de junio de 1991, después de varias negociaciones con el gobierno colombiano, Pablo Escobar aterriza con su helicóptero para cumplir una condena de 7 años. Aquí podemos ver que el helipuerto todavía se encuentra en perfectas condiciones. O sea, si usted tiene un helicóptero y quiere venir a visitar la cárcel de la Catedral, ahora es cuando. El mismo Pablo Escobar decía que este lugar le gustaba mucho porque a las 6 de la tarde todo se nubla. Esto es una región muy boscosa donde hay mucha humedad y la neblina puede llegar a cubrir todo el lugar hasta amanecido el otro día, lo que le daba también un punto a favor de lo que necesitaran hacer o de lo que necesitaran esconder,
con los guardias que tenía la Policía Nacional acordonando la zona. A esta cárcel llegaron a venir personas muy famosas de la farándula colombiana, jugadores de fútbol tales como Reneguita, Andrés Escobar. Llegó un momento donde Pablo Escobar aprovechó inclusive para traer a 3 de los equipos más importantes de Colombia, entre Atlético Nacional y otros 2 que no recuerdo muy bien, pero básicamente Pablo llegó a jugar partidos aquí prácticamente con los jugadores de la selección Colombia. Pablo Escobar invitaba a un equipo y se enfrentarían contra el equipo propio de Pablo, que era los del Cartel de Medellín, y se sabe que inclusive ellos se ponían camisas de Alemania. O sea, el Cartel de Medellín jugaba con camisas de Alemania, no sé por qué sería ese gusto, pero las cosas eran así y se jugaron partidos aquí donde prácticamente los que venían a jugar, me imagino yo que tenían que poner mucho cuidado. Yo siendo un jugador de esa época no hubiese querido partir a Pablo Escobar o causarle una lesión, pues no sé qué hubiera podido pasar. Entonces era algo muy complicado, pero siempre Pablo como tal recompensaba mucho a las personas, pues todo hay que decirlo. Cada quien que venía acá, cada quien que se llevaba su buena plata. Ahora estoy en una parte donde aún se conservan algunas celdas de las que tenía la prisión. Están abandonadas, no tienen pues como se dice ningún tipo de cosas, porque cuando Pablo Escobar falleció, lo primero que hicieron las personas fue venir a saquear esto aquí, venir a buscar guacas, a buscar plata, y mucha gente al no encontrar nada se empezaron a llevar las cosas de la prisión. Hay una historia que dice que muchas personas se empezaban a llevar de adobe, mejor dicho, cuanto material pudieran utilizar, y que muchas casas de las que hay por esta vereda, que se llama la vereda La Catedral, o más abajo El Salado, hay muchas casas que están construidas con partes de la prisión. Por ejemplo, esas fotos que nosotros vemos de Pablo, que tiene como una especie de gorrito peludo. Lo que pasó con estos gorros es que la mamá de él, Pablo le regaló un viaje a la mamá, y ella, cuando se vino de regreso, porque estaba en Rusia, trajo 2 de estos gorros, no sé cómo se llamará ese estilo, y de ahí fue que Pablo empezó a usarlos en la cárcel. Llegaría un momento donde se empiezan a correr mucho los rumores, empiezan a salir noticias de que esto aquí es más bien un hotel que una cárcel, que se consume droga, que se hacen negocios, que Pablo Escobar dirige el Cartel de Medellín desde aquí, y que esto a la final se convirtió más bien en una casa de veraneo o de entretenimiento para el capo. Y lo que llenaría la copa, o lo que sería la tapa, es que Pablo Escobar asesina a 2 de sus socios más importantes adentro de la catedral. Y esto genera que el gobierno tenga una respuesta enviando ejército a capturar o a matar a Pablo Escobar. Un día de esos, Pablo recibe la noticia de que vienen subiendo 3 camiones de la policía, acompañados del coronel de prisiones Navas y el viceministro de Justicia. La orden presidencial era de que se hiciera una requisa general de la prisión para revisar que todo estuviera en orden. Pablo Escobar accede y dice que pueden entrar, pero sin ningún arma. El presidente reitera su orden y dice que hay que hacer la requisa, pero de manera armada. A lo que Pablo y sus hombres responden de que entran armados, pero ellos se hacen matar. Lo que indicaría el inicio del último capítulo de la vida de Pablo Escobar, donde iniciaría una fuga épica, donde dejaría muy mal parado y en vergüenza a todo el gobierno colombiano. Al Pablo Escobar ver que la orden era entrar armados, toma una decisión muy importante por su seguridad, y es tomar secuestrados al coronel de prisiones Navas y al viceministro de Justicia como una garantía de que el gobierno no le iba a afectar sus supuestos derechos. Completada la fuga de la cárcel de la Catedral, Pablo Escobar empezaría su último capítulo, cerrando así su última oportunidad de negociación con el gobierno,
e iniciando la cuenta regresiva hasta el día de su muerte. Mi país está contento, Pablo Escobar se entregó, sigue ayudando a los pobres. A medida que pasó el tiempo y se hizo menos viable una nueva rendición del capo de la droga, el gobierno colombiano comenzó a ofrecer recompensas. Pablo Escobar has been killed in the city of Medellín. Volvemos a la noticia del día, la muerte del narcotraficante Pablo Escobar, y nos vamos nuevamente a Bogotá.